El error 101. Hablemos de esto. Primero, ¿qué significa este error? ¿Por qué lo llamamos el error 101? Fíjate en los números. Es 1, 0, 1. El número 1 representa el individuo, el uno mismo, ¿no? El uno. Y el 0 representa el origen. El origen es como el huevo, de donde sale todo. Bien, el origen. Entonces todos son ceros y unos, ¿verdad? Como en el lenguaje informático. Todo es 0 y 1. Entonces, nosotros hablamos, aquí lo que he explicado varias veces, es que se trata de que uno, tú, yo, uno mismo, tengamos contacto, conexión con el cero, es decir, con el origen. Que vivamos en conexión con ese campo de todas las posibilidades, ese eje cero que te da acceso a la información en tiempo real. Y te da... Esto se traduce no en una filosofada teórica, esto es algo vivencial. Uno, tú puedes estar en referencia al origen o no. ¿Bien? Y esto lo vives. Bueno, el error 101 es cuando, fíjate en el orden 1, 0, 1, es cuando uno se adelanta al 0. Está primero que el 0. Entonces, es cuando uno pierde el contacto con el origen. Es uno en desconexión. Y es como el observador que no es capaz de observarse. Entonces está perdido. Es vivir sin sentido. Es vivir sin un propósito. Es vivir sin capacidad de experimentar algo nuevo. Y todas las consecuencias que tiene vivir en desconexión. Bien. Entonces, el error 101 representa la confusión mental. El que uno se confunde con uno y se olvida del origen. Y esto, las consecuencias que trae a nivel de vida, en tu realidad, en tu experiencia aquí en tu vida, pues lo primero es una sensación de que tú no tienes sentido. Es como si te hubieran soltado ahí en mitad de algo y tu vida es como que estás ahí, apareces en un sitio, tienes esa familia, tienes este trabajo, tu día es como no tiene una trascendencia. Entonces, el hacer no te sacia. Y entonces vivir ahí en esa confusión mental en la mente que siempre quiere más y la mente que la vida no le sabe a nada. Bueno, entonces el error 101 representa vivir ahí, es vivir creyendo, cuando vivimos ahí es vivir creyendo que hay un momento que no sé cuál es, pero como que uno vive con la sensación de que hay un momento, un lugar, algo que va a llegar y que eso va a ser mucho mejor que lo que tiene ahora.
Y traducido a sensación es como, ahora no puedo estar bien hasta que esto no pase. Esto puede ser que encuentre a esta persona, que me voy a mudar a la otra ciudad, que encuentro este trabajo, que me llega este dinero, lo que sea. Esto. Y cuando esto llegue, ahí sí. Es una sensación interna y tiene que ver con este vacío, con esta creencia de que existe un futuro que es lo que me va a completar y que esa completitud no la puedo alcanzar ahora. Entonces me confundo, porque creo que esto, ponle ahí lo que quieras, X, es sinónimo, es lo que me va a permitir esta completitud. Es una trampa. Es una trampa porque esto nunca llega. Y cuando esto llega, pues es lo otro. Y lo otro nunca llega. Y si lo otro llega, pues será lo siguiente. Entonces esa es la trampa que todos aquí hemos experimentado, ¿no? Bueno, esto es en relación al 101. Es que uno se adelanta al origen y vivir ahí es vivir anticipándome, queriendo ser antes que la vida sea. Es como que quiero yo ya saber la respuesta y saber cómo para mi vida y todo así, pero cosas que no han pasado. Es como, quieres, no sé, saber cómo vas a abrir la botella de agua, pero las instrucciones para abrir la tapadera que tiene, que es bastante compleja, no las has recibido. Entonces, quieres anticiparte cuando no tienes todavía la información. Y ese sufre porque no sabe cómo lo va a abrir. Pero es que es normal que no sepas cómo lo vas a abrir porque no tienes la información. Y está perfecto. Fíjate que lo único que tienes que hacer es esperar a recibir la información. Y cuando tú recibes la información, no es un problema abrirlo porque ya tienes la información y muy fácil. Abres la puerta, abres la tapadera, listo. Tienes la respuesta para tu vida. En el ámbito que sea. Y no sufres porque sabes que si ahora no lo estás abriendo es porque no recibiste la información. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque la información viene del cero. Por eso. Eso sucede. Entonces cuando me voy, cuando estoy en el 101, estoy ahí. No tengo la información y lo quiero resolver y no entiendo, no soy capaz de comprender eso y de aceptar eso, que no tengo la información y no lo puedo abrir. Bien, cuando me voy al 01 diríamos, ¿no? Que ya es uno con referencia al origen, lo que decimos aquí, uno en conexión. Tú, que sí que estás, que tienes un personaje, que estás aquí, que tienes un ego, que tienes esa forma de ser, pero no te olvidaste del tu ser. Eso traducido en palabras, pero es una sensación que tú habitas. Y es eso, cuando tú no tienes que tener la información, tú no tienes que saber cómo, tú no tienes que saber lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa información la recibes en el momento. Entonces estás operando, estás actuando, ahora sí con información en tiempo real. Y no vas en contra de la vida, esto es la clave, porque todo esto nos puede sonar como, bueno, está bien, o no sé, suena interesante, pero ¿de qué me sirve? Pues te sirve de todo. Yo venía en la 101 y lo que como la forma en cómo se te representa eso son en contratiempos. Y es en contra, no se te abren. Iba a rentar, por ejemplo, ejemplo real, iba a rentar una habitación en el hotel
renté la habitación para el día que no era, cuando llegué me encuentro las puertas cerradas, me toca subir a una dirección que no era, luego bajar, luego subir otra vez hasta que llego a una dirección, a otro me tengo que buscar otro, pago la habitación, pago más por una habitación peor, en fin, una serie de sucesos. Y cuando me levanto, y me levanto al día siguiente, que no supe ni en qué habitación estaba, porque llegué como a la 1 de la mañana, resulta que me encuentro que estaba durmiendo en la habitación 101. Y digo, claro, pues ahí se me está representando yo dónde me encontraba, en este error, en esta confusión. Bien. Y eso se traduce en eso se traduce en contratiempos, porque estoy operando desde la mente. Entonces, bueno, que son ejemplos reales. Ahora, ¿cómo salir de la 101? Bueno, pues lo que hice fue despertar, darme cuenta que estaba en la 101, es decir, salir del dormitorio, ver la puerta y decir, pues, pues mira, estaba en la 101 y ahí lo que estoy haciendo es observar. Ahí ya estoy viendo desde fuera. Bueno, esto representa a nosotros la observación del programa, que es lo que hablamos. Como observarte tú en esa confusión, reconocerte, te tienes sí o sí que reconocer en tu confusión. Eso es eso es el primer punto para salir, para poder verte fuera, para dejar de operar desde ese uno que está delante del cero y volver a empezar a operar de nuevo en el uno, en el que está a la derecha, digamos, del cero. Aunque esto, olvídate de lo lineal, es para una comprensión, pero está ese lado del cero. Es decir, primero está el origen y yo estoy operando en base a la información que recibo del origen. No estoy operando desde otra cosa que eso. Y actuar así en la vida, cuando uno vive desde ahí, pues sucede lo contrario, que llegas en el tiempo perfecto que están abriendo la habitación está libre para ti, llegas, la habitación está limpia, te atienden, te dan el agua, todo. Y dices, bueno, es que lo has experimentado una vez, es casual. Cuando empiezas a observar el programa y empiezas a llevar esto del ser de la forma que lo hablamos aquí, ojo, que se trata de eso, ojo, observación, y es una práctica. Cuando tú empiezas a llevar esto a cabo, pues bueno, te das cuenta de que de un día nada. Son años con ejemplos cotidianos todo el tiempo, como la realidad. Tú estás fluyendo de la forma pregunta-respuesta a tiempo con la realidad, pregunta-respuesta, escucho, hablo, ordeno, ¿sí? De forma dinámica y de forma interactiva con todo lo que te rodea, que son otras personas, que son lugares, que son diferentes, todos los diferentes aspectos que todos vivimos, pues claro, te das cuenta, no, aquí hay algo. Las cosas se dan cuando yo me encuentro en un estado, las cosas no se dan cuando yo me encuentro desde otro estado. Con lo cual, voy a dar un traguito de agua. Bien. Con lo cual, como te decía, para salir de este estado, primero es reconocerse en ese estado de confusión
Y este reconocerse, pues lo observas. O sea, te das cuenta, pues sí, estoy ahí. Y tienes que ver que las cosas no, que no estás encontrando el sentido, que no te sacias, que las cosas no te salen, que vas a contratiempo, que estás con ansiedad, que estás sufriendo. Tienes que reconocerte en ese estado. Y te paras en una silla, en donde estés, párate. Eso es lo primero. Y de ahí, para volver a, digamos, a disolver ese uno que está a ese lado fuera y volver a operar con referencia original, pues ahí sí te va que a donde me fui es al café artista, un café que se llama Café Artista. Y bueno, lo que esto representa, lo que esto te permite, es que tienes que lograr hacer fuera de una expectativa generada de forma artificial. Y por eso este punto del arte. Algo, lo que tienes que hacer y lo que prueba has recuperado la referencia original es justamente que logras hacer algo original. ¿Sí? Cuando tú logras hacer algo original, pues la única forma es porque tienes conexión con el origen. Bien. Por eso desde el otro lado, tú no logras hacer nada original, nada verdaderamente creativo y además siempre vives lo mismo. Eso también es que tu vida en el error 101 siempre vives lo mismo. Es como que tu día es siempre el mismo. Pero bueno, ya lo hemos hablado otras veces. Ese punto, tienes que lograr hacer algo original. Pero ¿sabes dónde está el punto? Que lograr hacer algo original supone hacer algo completamente libre de expectativas. Entonces, si tú dices, voy a hacer algo original para así me salgo de la confusión y así ya voy a estar bien y en conexión y las cosas me van a salir en mi vida, error, 101 otra vez. ¿Por qué? Porque estás queriendo hacerlo para lograr eso, con esa expectativa. Te volviste a colar. Entonces, tienes que hacer algo que sea totalmente original. Tienes que hacer algo que nunca antes hiciste. Y esa acción tiene que estar libre de ninguna expectativa. Es lo que algunos dirían hacer una tontería. ¿Sí? Hacer algo absurdo. Pero cuando es de verdad absurdo, cuando es de verdad tontería, es decir, cuando es de verdad original, eso sirve para recuperar la referencia. Eso te va a devolver, te va a desconfundir. Entonces, bueno, se puede profundizar más, por supuesto. Ahora también con esto es suficiente para que puedas salir de la 101 si es que ahí te encuentras, si es que ahí te reconoces. Ese es el primer punto, que te reconozcas ahí. Y una vez que te has reconocido, viene este punto de logra hacer algo original. Y ese hacer algo original es importante, que esto es absolutamente solo para ti. ¿Por qué? Porque por la cuestión de otros observadores. Esto es un observador único, objetivo, tú.
Bien, solo puede estar el observador original. Entonces eso solo lo puedes hacer para ti. Y bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias.